Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este culto de predicación y oración. Les ruego, por favor, nos pongamos de pie para cantarle al Señor. Y también queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que a través de los medios digitales se conectan para seguir este culto. Que Dios les bendiga. Seguridad y esperanza encontramos en los brazos de Jehová. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro abrigo eterno. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, en Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, nuestro Dios todopoderoso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará de resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará, de día ni la luna de noche. Jehová te guardará del mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en este lugar cantándote a ti, adorándote a ti, porque tú eres el único
merecedor de toda honra, de todo honor y toda gloria, oh Dios. Y Señor, queremos acercarnos a ti con un corazón humillado, Padre, reconociendo que hemos fallado y por eso te decimos perdónanos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, siempre nos atrae a hacer lo malo. Pero gracias, Señor, porque el clamor a ti, el estar cerca a ti, oh Dios, a través de la lectura de tu palabra, nos ayuda en gran manera, oh Dios, a que podamos caminar con obediencia a ti. Y Señor, gracias porque tú eres nuestro verdadero refugio. Gracias, Señor, porque tú no solo guardas nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad. Señor, tú guardas nuestro corazón. Y por esto te pedimos, Padre, es lo más importante, que guardes nuestro corazón, Señor, del mal. Y el mal es apartarnos de ti, alejarnos de ti, salir, Señor, de tu protección. Solo allí seremos tan vulnerables, frágiles y sin duda alguna, Señor, podemos sufrir mucho. Pero gracias, oh Dios, porque tú siempre nos estás cuidando, abrazando y cada día animando para que podamos ser fieles a ti. Y Señor, también queremos levantar nuestra súplica, Padre, porque también pasamos por dificultades en esta tierra, por las cuales te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos enseña que es necesario padecer, es necesario pasar por la tribulación, porque solo de esta manera, Señor, volveremos nuestro rostro a ti, humillados. Señor, tú conoces el dolor, el sufrimiento por el que muchas familias pasan, por diferentes circunstancias, oh Dios. Te rogamos que tú puedas ayudarles, que tú puedas traer paz, Señor, en aquellos corazones dolidos. Mira, Señor, te rogamos por aquellas personas que lloran y sufren porque un ser querido ha partido. Y aquí en nuestra congregación ha partido una hermana tan querida, tan amada. Te rogamos, Señor, que tú consueles de manera especial a su familia, oh Dios, que ellos puedan encontrar consuelo en ti. Abrázalos con tu amor, Señor. Y asimismo, te rogamos, Señor, por aquellas personas que padecen alguna enfermedad y que los tiene a lo mejor postrados en su casa, en una cama, o a lo mejor están en un hospital, Señor. Y quizá el médico no dio un buen diagnóstico, Señor. Pero tú, Padre bendito, tienes el poder para sanar. Por eso te clamamos a ti, Señor. Sé tú sanando a aquellos hermanos, amigos, familiares que están sufriendo o padeciendo por alguna enfermedad. Y así mismo, Señor, te rogamos por aquellos hogares que están en conflicto. Que tú seas, Señor, poniendo armonía, poniendo en el corazón, Señor, el sentir que solo hay un camino, Padre, humillarse delante de ti, buscar consejo, buscar ayuda, Padre, levantar el rostro hacia ti y pedir auxilio, porque tú puedes restaurar un corazón, tú puedes restaurar cualquier hogar, Señor. Solo es necesario que exista una humillación delante de ti. Y Señor, queremos darte gracias, Padre, por aquellas personas que en algún momento se distanciaron de ti, pero Padre, tú los has traído con tus lazos de amor y han vuelto a ti, oh Dios. Se han acercado a ti y, Señor, han corrido nuevamente a tus brazos, buscando el amor que nunca debieron abandonar. Señor, también te rogamos por aquellos que aún no vuelven a ti, que probaron las delicias de tu amor, pero se alejaron, Señor. No dudamos que esto causa mucho sufrimiento, pero Señor, obra de tal manera que a través de esto puedan volver a ti. Señor, gracias por este tiempo en el cual tú nos permites cantar, adorarte, Señor, de muchas maneras y poder abrir nuestro corazón para escuchar tu tierna voz a través de la meditación de tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos libertad para poder escuchar tu palabra y también para predicarla al que no te conoce. Señor, háblanos en este día, háblanos en este momento, conforme a cada una de nuestras necesidades, que solo tú las conoces, oh Dios,
Gracias, Señor, porque en todo tiempo te tenemos a ti. Tú eres nuestro ayudador, nuestro fiel Dios. Gracias, Dios eterno, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, pueden tomar sus asientos, pónganse cómodos y es el momento para que los niños salgan a su respectiva clase. Envíenles, por favor, con toda confianza para que aprendan más de la palabra del Señor. Y seguimos cantándole a Dios. Y a la luz de cada nuevo día yo me acercaré a Jehová, temprano yo le buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y la sombra de tus alas no me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Oh, tu diestra En esta vida llena de sufrimiento,
Nuestro consuelo, nuestro ayudador es nuestro Señor Jesucristo cuando estemos cansados y abatidos. Cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Hermanos, les invito por favor a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros.
Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón,
Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Hasta aquí, mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Les ruego, por favor, puedan tomar sus asientos y estemos atentos a la meditación en la palabra con nuestro pastor hoy. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Bienvenidos para participar de este culto y del estudio de la bendita palabra del Señor. Somos parte de una iglesia que está estudiando toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hoy nos toca estudiar el segundo libro de Samuel, el capítulo 17. Estamos estudiando todo el desastre, la tristeza, las consecuencias del pecado de David, porque así lo dijo Natán cuando lo confrontó al rey por su pecado con Betsabé. David adulteró y luego ordenó que el esposo de Betsabé, esto es Urías Eteo, sea muerto, y se produjo el asesinato. Entonces Dios lo confrontó a David por medio de Natán, y miren lo que le dijo. Le dijo Natán: no morirás, porque David dijo: he pecado, confesó su pecado y el Señor lo perdonó. Vean el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículos 10 al 12. Segundo de Samuel 12, 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Este es el caso de Absalón. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, su propio hijo Absalón, el cual yacerá, se acostó, tuvo intimidad con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Se humilló con un corazón arrepentido, confesó y el Señor lo perdonó, pero quedaron las horribles consecuencias que estamos estudiando. Su hijo Absalón, que mató a su hermano Amnón porque Amnón había violado a su hermana Tamar. David guardó silencio, solo dice el texto que él se enojó mucho, pero no hubo ningún castigo para Amnón. Entonces el corazón del joven Absalón se llenó de odio, de amargura, de rebeldía. Huyó a Jesús, estuvo por allá 3 años. David no lo hacía volver. David procuró que Absalón vuelva. Ahí él usó a una mujer sabia para que convenciera a David que permita que su hijo venga. Y vino Absalón y no vio el rostro de su padre porque David sencillamente no lo quería ver, no lo quería perdonar. Y estuvo allí en Jerusalén 2 años hasta que lograron una aparente reconciliación. Pero el corazón de ese joven estaba muy afectado. La rebelión en él aumentó, la traición, y encabezó una gran conspiración contra su padre David. Tenía como consejero a quien había sido también consejero del rey David, Ahitofel, y dice el versículo 23 del capítulo 16, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón.
Y el capítulo 17, en este capítulo se narra la rebelión de Absalón, que la rebelión de Absalón continuaba. Y dos consejeros aparecieron en la escena: Aitofel, un consejero carnal con sabiduría humana, y Husai Arquita, amigo de David, con la sabiduría del cielo. Ambos consejeros de David. Husai se mantenía como un consejero fiel, amigo fiel, pero Aitofel, traicionero. Dios entorpeció el acertado consejo de Aitofel, y este Aitofel tuvo un triste final. Así lo veremos en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel. El tema para este capítulo es: el consejo de Dios siempre prevalece sobre el consejo de los hombres. El consejo de Dios siempre prevalece sobre la sabiduría humana. Vamos a estudiar este capítulo 17 del segundo libro de Samuel, como es la costumbre, en 5 partes. En primer lugar, el brillante, así le hemos puesto, y muchos autores también dicen, el brillante consejo de Aitofel era fruto de la sabiduría humana. Veamos este brillante consejo. Si Absalón lo hubiera ejecutado, si lo hubiera seguido, seguramente que el fin hubiera sido distinto. Veamos, leamos 1 al 4. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. David estaba cansado, huía de Jerusalén, al paso de las mujeres, al paso de los niños, de las familias, muy lentos. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Y eso era cierto. Lo atemorizaré, porque Aitofel conocía bastante bien a David, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Increíble, hermanos. Absalón buscaba la vida de un hombre. Él quería asesinar a un solo hombre. ¿A quién? A su padre. Ya era avesado, ya tenía experiencia. Había asesinado a su hermano mayor, al primogénito Amnón. Y ahora también quería asesinar a su padre para usurpar el reino, para autoproclamarse rey. Y dice, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo era brillante, pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, traicioneros que se le habían unido a Absalón. Hermanos queridos, que Dios nos dé discernimiento para saber cuando el consejo que parece brillante, pero no viene del cielo. Hay que buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es pacífica. La voluntad de Dios en nuestros corazones produce una profunda paz, una deleitosa paz en nuestros corazones. Cuando el corazón nos reprende, cuando el corazón nos inquieta, cuando nos sentimos inseguros, esto muestra que no es la voluntad de Dios. Bueno, solo puedo decir por experiencia, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Por la paz en el corazón, por la paz en el corazón. Cuando Dios me inquieta el corazón, cuando el Espíritu Santo me redarguye, claramente me doy cuenta que no es la voluntad de Dios.
que Dios nos dé discernimiento, porque nos podemos equivocar. En segundo lugar, el consejo de Husai Arquita fue una respuesta providencial de Dios. Dios tenía el control de todo. Dios en su soberanía y en su providencia hizo que el consejo de Husai calara hondo en el corazón de Absalón. Por supuesto, era un consejo para su mal, porque Dios estaba en el asunto. Y David había orado en su humillación, entorpece el consejo de Ahitofel. Miren ustedes en el capítulo 15, los versículos 30 y 31, revisemos. Y David subió la cuesta de los olivos, donde nuestro Señor también la subió, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel, qué traición, qué dolor para David, qué tristeza. Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, hizo una pequeña oración: Dios, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Y cómo lo entorpeció? Con un instrumento. ¿Qué instrumento? Otro amigo de David que se llamaba Husai, otro consejero. Ahitofel, su consejero más cercano, le había sido infiel, pero también tenía a Husai, y Dios usó a Husai. Veamos esto desde el versículo 5 hasta el 14. 5, leamos así. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú tu parecer. Verso 7, entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y sí está diciendo aquí palabras halagüeñas, porque lo que está diciendo, los consejos que ha dado hasta aquí son muy buenos, extraordinarios, pero esta vez, solo el de esta vez, sí se ha equivocado. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes, eso es cierto, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Y una osa, cuando le arrebatan sus cachorros, la osa es feroz. También una madre es capaz de dar su vida por su hijo, por su hija. Como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí le estará ahora escondido, y no estaba escondido en alguna cueva, porque eso era lo común en David. ¿Cuántos años fue perseguido por Saúl? Y David se acostumbró a vivir de cueva en cueva, de peñasco en peñasco, y aún estuvo como exiliado fuera de la frontera de Israel, viviendo entre los filisteos. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayere en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. El rumor, como el rumor cuando dicen un banco ha quebrado, es un rumor, no es verdadero ese mensaje, esa noticia.
y la gente comienza a retirar todo su dinero y puede que ese banco bien podría quebrar. Entonces dice, puede correr ese rumor. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, dice el verso 10, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y ahí viene el consejo. Aconsejo pues, dijo Husai a Absalón, que todo Israel se junte a ti, desde Dan al norte hasta Beerseba el sur, en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Y eso no es lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo en ese momento era que mucha gente de Absalón ya se estaba uniendo a David. Y no todo Israel se le unió, porque allí había gente leal, gente fiel y gente que estaba también orando a Dios. Espera que se te junten en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Es implícito está, no permitas que Aitofel vaya con esos hombres valientes, porque él dijo, yo voy a escoger 12,000 hombres, como si dijera 1,000 de cada tribu. Tú mismo ve al frente de la batalla. Y Absalón sabía muchas cosas. Sabía ser rebelde, sabía traicionar, había aprendido a asesinar, pero él no sabía pelear. Él no tenía ningún parecido a su padre. 50 hombres corrían delante de él. No, ni era un hombre que se había esforzado, ni había trabajado. Entonces dice el verso 12, le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío o la lluvia cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Era un consejo para beneficiar a David. Impresionante consejo puesto por Dios en la mente de Husai. Dice el verso 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado, escuchen, que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hermanos, aquí sí podemos asegurar, Dios tenía el control de todo, porque Él es soberano. Y ese atributo que Dios es soberano significa que lo controla todo. Y en su providencia significa que nos provee de todo. Así que David estaba bajo el cuidado del soberano Dios y protegido providencialmente por Dios. Él había puesto su confianza en Él. En su angustia mantenía la comunión con el Señor. Claro, la tristeza embargaba su corazón por el actuar traicionero de su hijo Absalón, al que él amaba mucho. Muchos eruditos manifiestan que este era el hijo privilegiado de David. Y ningún padre debería tener un hijo privilegiado. Todos deberían recibir el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención. Deberían ser tratados por igual. Pero este era un hijo preferido de David. Veamos ahora el tercer punto. El actuar fiel y prudente
de los siervos de Dios y siervos de David. Veamos este actuar prudente de algunas personas en los versos 15 al 22. Hay mucho contenido porque esto es importante. Veamos estos hombres fieles. En el verso 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que también eran amigos de David: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás eran hijos de los nombrados anteriormente. Estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Todo esto en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. Cuando estamos en sus poderosas manos, Él lo guía todo, Él lo prepara todo, Dios lo prepara todo. Dice el versículo 18, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa, dice, y llegaron a Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Verso 19. Y tomando la mujer de la casa una manta, o como una lona, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado de cebada, de trigo, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están? Hasta sabían los nombres, claro, Ahimás y Jonatán. Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Qué valiente aquella mujer, y también el hombre de esa casa, seguramente su marido. Qué valientes. Dios guiaba todo esto. Y estos hombres escondidos en ese pozo, Dios los guardó de morir. Verso 21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. El buen consejo de Usai Arquita hizo que Absalón no fuera en pos de su padre, porque David estaba todavía muy cerca. Y al seguir el consejo de Usai, se quedó entonces allí en Jerusalén, esperando que todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, se le uniera. Pero esto dio lugar para que David y el pueblo huyeran y pasaran el Jordán y estuvieran a buen recaudo. Ahora veamos el punto número 4. El triste final del consejero carnal, del consejero traicionero, del que se rebeló. El triste final del consejero Ahitofel.
Leamos el versículo 23. Miren, hermanos, cómo muere un vil pecador, cómo muere un hombre traicionero. ¿Qué le hizo David? Murió como murió Saúl, y murió como murió el traidor Judas Iscariote. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, porque el consejo dado por Aitofel era sabio humanamente hablando, daba resultado, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Triste final. Como triste final del traicionero Saúl, como triste final del traicionero Judas Iscariote, quien también se ahorcó. Noten, hermanos, el final de un desleal, el final de un traicionero. Nos damos cuenta de lo que la bendita palabra repite: mía es la venganza. No os venguéis vosotros mismos, dice Pablo a amados míos, sino dejad al Señor, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, vergüenza amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Murió Aitofel. Y en quinto lugar, el avance de David y Absalón para la batalla y las provisiones para David. Los dos ejércitos avanzaban, los dos ejércitos se fortalecían. Se produciría una guerra civil, una batalla entre hermanos, una matanza. Terrible todo eso. Ese desenlace en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, que nos toca en el próximo estudio. Leamos los versículos 24 al 29. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Joab estaba con David. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Dice el verso 26, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad, es decir, del río Jordán hacia el oriente o hacia el este, allí acampó. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelim, Dios es bueno, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, miren, las cosas necesarias para habitar allí en el desierto: camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Todas las cosas que tenemos hoy en esta ciudad en la que vivimos, hay todo esto. Dios es tan bueno, la misma comida de ayer,
es la comida de hoy. El pueblo estaba, ¿por qué todo esto? Para que comiesen, dice, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David había sido bueno. Él había sembrado amor. Él había sembrado generosidad. Y ahora él estaba cosechando lo que había sembrado, generosidad, bondad. A todo lugar donde él llegaba en su vida, ahí venían amigos, ahí venían familias fieles, porque Dios no lo desamparó ni a él ni a su pueblo, ni un solo momento. Nosotros como peregrinos en este mundo, Dios no nos hace faltar nada. Él dijo claramente en el Sermón del Monte que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como se viste un lirio del campo, como se viste una flor. Y dice que si Él le da de comer a los pajarillos del cielo, ¿cuánto más a nosotros, que cada uno tiene más valor que muchos pajarillos? Dios es bueno, no faltará el agua, no faltará la comida, no faltará la vestimenta. Dios seguirá dándonos provisiones para que nuestros hijos estudien. Él seguirá dándonos para hacernos atender la salud, también para hacernos atender la dentadura. Dios es bueno y nos dará para el mantenimiento de la casa. Y los que tienen una casa, no tienen, Dios les dará para que construyan su casa propia. También para que tengan un vehículo, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Allí huyendo y en el desierto, Dios envió a David y a sus hombres y a su familia todas las cosas necesarias. Hermanos, hemos estudiado en este capítulo 17 5 cosas. Primero, el consejo de Ahitofel era brillante, con la sabiduría humana, pero Dios trastornó ese consejo para que Absalón no lo siguiera. Segundo, el consejo de Husai Arquita fue un consejo, una respuesta providencial de Dios. Tercero, el actuar fiel y prudente de David y de sus siervos en todo momento. Cuarto, el triste final del consejero traicionero Ahitofel, se ahorcó, al igual que se ahorcó Judas Iscariote. Y finalmente, los dos ejércitos avanzaban y los dos ejércitos se acercaban. Y en medio de ese cansancio y de ese padecimiento y en medio de la hambruna, Dios proveyó toda clase de comida para que el rey y su familia y sus hombres fieles se alimentaran. Porque Dios es bueno, Él no nos deja ni nos desampara. Queridos hermanos, los planes humanos siempre son frustrados por la sabiduría de Dios. David oró, Dios entorpece el consejo de Ahitofel. Y Dios oyó ese ruego, oyó esa oración. Dios hace posible que aún los planes del enemigo trabajen para nuestro bien. Porque Pablo dijo, todo obra para nuestro bien. Todo esto que pasaba con David, con su familia y con Israel era para su bien. Porque David tenía mucho que aprender todavía y el pueblo de igual manera. Dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a buscar en Romanos el capítulo 8. Busquemos, hermanos queridos, Romanos capítulo 8 y el verso 28. Es un texto muy conocido y muy oportuno para este momento. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Y todo ayudaba para el bien de David y para los que con él estaban. En medio de la angustia, de las tribulaciones, de las pruebas, de la persecución, en medio de la traición, en medio de la infidelidad, en medio del quebrantamiento de corazón, siempre podemos confiar en Dios. Confiemos en Dios, en nuestro Dios, como confió David. No lo dejó, no lo desamparó. Dios usa a personas a nuestro alrededor como buenos consejeros. No hagamos las cosas sin consultar a Dios. No tomemos decisiones unilaterales. Hay que buscar buenos consejeros. Jóvenes queridos, busquen consejo. Jóvenes y señoritas, busquen consejo. Alguien quiere emprender un negocio, busque consejo. Alguien se quiere casar, busque consejo. Tiene que decidir qué carrera universitaria seguir, busque consejo. Tiene opción de 2 trabajos, uno en Guayaquil, uno en Milagro, en otro lugar, busque consejo. ¿Dónde va a vivir? Busque consejo. ¿Qué vehículo debe comprar? Busque consejo. En todo momento busquemos el consejo del Señor. Hay personas sabias como Usai y Arquita que nos pueden dar buenos consejos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra que ha sido predicada, que ha sido explicada y aplicada en este momento. Estemos de pie y oremos al Señor. Señor, muchas gracias porque tu consejo siempre prevalece sobre la sabiduría humana. Tú turbaste el consejo de Ahitofel, que era brillante, era bueno, y usaste a Usai y Arquita para entorpecer el buen consejo dado por Ahitofel. Viendo Ahitofel que su consejo no se había seguido, sabía que la derrota de Absalón era segura, y dice el texto que puso en orden su casa y se ahorcó. Qué triste, el triste final de alguien que fue un buen consejero toda su vida junto a David, pero al final lo traicionó. Por esto la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza absoluta siempre tiene que estar en Dios, porque los hombres podemos cambiar de opinión. En ti confiamos, Señor. Gracias porque tú guardaste a David y también al pueblo. Y en medio del sufrimiento él aprendió grandes lecciones, aprendió a depender de ti. Señor, ayúdanos para que siempre te consultemos, que no hagamos nada sin consultarte a ti. Si alguna vez usted hizo algo sin consultar y hoy está sufriendo las tristes consecuencias, puede decirle al Señor, Señor, gracias por el padecimiento, por no haber oído consejo o por no haber buscado el consejo tuyo. Se produjo un fracaso. Hay matrimonios que fracasaron porque no buscaron el consejo divino y no buscaron el consejo de creyentes consagrados a ti. Bueno, Señor, ayúdanos siempre a buscarte a ti, que nada hagamos sin consultarte. Amigos queridos que están de pie, los que nunca se han arrepentido, arrepiéntanse de sus pecados. Díganle al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador. He vivido en mis delitos y pecados. Así dígale, perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y pongo mi mirada en ti, pongo mi fe en ti.
con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, limpia, lava las manchas de mi alma. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Gracias, Señor, por este culto y por el estudio del capítulo 17 del segundo libro de Samuel y por todo aquello que nos has hablado. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos has recordado, lo que tú nos has advertido. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, les ruego que se sienten, tomen asiento. Y a los hermanos que se han conectado con nosotros, amigos también, que Dios les bendiga y mantengámonos con la mirada en el Señor Jesucristo. No tomemos decisiones unilaterales. Hay que consultarle todo a Dios. Siempre hay que buscar el consejo divino. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.